Nos encontramos una vez más para desarrollar un tema dentro de la asignatura de razonamiento verbal que incluye en el área de comunicación. Muy bien. ¿Y qué vamos a conversar o de qué vamos a tratar el día de hoy? Ya no son los sinónimos en profundidad, ni tampoco los antónimos, ni las series verbales, ni los términos incluidos. ¡Wow! ¿Cuánto hemos avanzado, verdad? Exacto. Hoy vamos a hablar acerca de los textos. ¡Qué aburrido, profesor! Aquel que no le gusta leer, pero aquellos que nos sí agrada leer, sabemos que a través de la lectura vamos aprendiendo cada vez más y más, y de esa manera nutriendo nuestros conocimientos, ¿verdad? Exacto, muy bien. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántos libros has leído hasta ahora? Ahorita que estamos en cuarentena, en aislamiento social, ¿cuántos libros ya has leído? A ver, ninguno, seguro ninguno, porque te levantas tarde, porque estás prendido del televisor, o de la música, o del celular, ¿verdad? Exacto. Pero sabemos que si leemos, vamos a conocer y aprender más cosas. No importa, así sea tu horóscopo. Pero la cosa que cada día tenemos que leer. Si hoy leí una vez, mañana leo dos, pasado tres y así sucesivamente. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Pero qué vamos a estudiar acerca o dentro del texto? Todo lo que internamente podemos encontrar. Ya sea un tema, título, sabemos que hay lecturas o textos que no tienen título. La idea principal, que es importante y que cuando revisas tus tareas es donde sufres ahí porque no las sabes extraer de un texto. Exacto. Las ideas secundarias, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta mañana. Para eso te he traído algunas lecturas muy bonitas que van a ser muy atractivas para ti. ¿Sí? Empezamos. Trabajo con tercer año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal. Ok. Y vamos a empezar con esta primera lectura. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Sabes cómo se llama? Ahí nada más. ¿Sabes cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Sí. Ay, ¿cómo se llama esto? Exacto. A ver, repítelo conmigo. 1, 2 y 3. Ábaco. ¿Cómo? Ábaco. Un ábaco. ¿Y para qué sirve un ábaco? A ver, yo veo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 grupos de bolitas y cada uno tiene un color quizás semejante o distinto, ¿no? O parecido. Muy bien, pero yo te pregunto, ¿sabes para qué se utiliza un ábaco? De repente quizás tu maestra o tu maestro te enseñó en el nivel de inicial o primaria a contar. Exacto. Gracias al ábaco nosotros podemos contar, sumar y multiplicar. ¿Sí? Es verdad. Pero sobre el ábaco vamos a leer una historia muy bonita que sé que te va a interesar. A continuación, veamos. Dice: un ábaco es un objeto que sirve para facilitar cálculos sencillos, como por ejemplo sumas, restas y multiplicaciones, y operaciones aritméticas. También es un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas móviles y que sirven para enseñar el cálculo. Su origen se remonta a la zona de Asia Menor, muchos años antes de nuestra era. Las semillas, junto con pequeñas varillas y guijarros o piedras denominadas calculi en latín, se empleaban para calcular en el ábaco. Fueron los primeros elementos empleados para realizar el cómputo en la historia de la humanidad. Entonces aquí, si nos damos cuenta, ya sabemos que es un ábaco. Dice que es todo un armazón hecho de madera. ¿Con qué? Con bolas móviles de colores, ¿no? Unas varillas. ¿Y que sirven para qué? Para poder sumar, restar, multiplicar o hacer algunas otras operaciones aritméticas, ¿verdad? Exacto, muy bien. Dice, ¿de dónde se remonta? O sea, ¿cuál es su origen? Aparece en la zona de Asia Menor. Y mire cómo llega desde allá hacia nosotros. Yo te pregunto, ¿alguna vez lo has usado con tu maestra o lo tienes en casa y no le sabes dar el uso adecuado? Sí.
pero te das cuenta cuán importante es. Con esto aprendemos nosotros a sumar y a restar. Y ya no utilizamos los deditos, como nos enseñaron al principio, ¿verdad? Exacto. Hoy en día este ábaco también se ha adaptado para niños del nivel inicial o para aquellos que recién están aprendiendo a sumar. Y para que no lo hagan con los deditos, pues lo hacen con estas bolillas móviles, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces ya sabemos lo que es un ábaco. Ya tenemos aquí la idea, ¿no? La figura. Y vamos a ver qué podemos extraer de este texto. ¿Crees que puede tener un tema? A ver, vamos a ver. Pero recuerda la historia, ¿sí? Muy bien. A ver, responde. 1. ¿De qué trata el texto? El origen del ábaco. ¿Seguro? Exacto. El texto habla sobre el origen del ábaco, si te das cuenta. ¿Sí? Muy bien. 2. ¿Cuál es el título del texto? A ver, tenemos el ábaco. Exacto. Muy bien. El ábaco. ¿Por qué? Porque es sobre él de quien se está hablando en esta historia, que observamos al principio. ¿Sí? Muy bien. A ver, la tercera pregunta es, ¿cuál es la idea principal de esa lectura? A ver, vamos a ver cuál es. El ábaco es un objeto que sirve para facilitar cálculos sencillos y operaciones aritméticas. ¿Y por qué la idea principal, profesor, es más larga que el título y sobre el tema? Porque la idea principal es lo más importante que podemos encontrar en el texto. Y pues se expresa a través de una hora, de una oración. Entonces, por ahí ya te estoy dando algunas cucharaditas de los conceptos diversos que hay como definición sobre tema, idea principal, ideas secundarias. ¿Sí? Ok, entonces ya sabemos lo que vamos a trabajar en esta mañana y continuamos con nuestro tema. 4. ¿Qué ideas secundarias encontramos en este texto? ¿Recuerdas el ábaco? Muy bien. 1. Puede ser su origen. A ver, vamos a ver. Su origen. Muy bien. Se remonta a la zona de Asia Menor, es decir, de donde aparece. Otra idea secundaria, a ver, puede ser que se utilizan para sumar, restar, multiplicar. A ver, vamos a ver. Es un cuadro de madera, con barras paralelas por la que corren bolas móviles. Exacto, es decir, está hablando de su estructura. Muy bien, seguimos. Las semillas fueron los primeros elementos empleados para realizar el cómputo. Exacto. Si te das cuenta, estas ideas no las hemos inventado. Las hemos extraído del texto que acabamos de leer. ¿Sí? Ok. Entonces, si te das cuenta que las ideas secundarias fortalecen o complementan el sentido de la idea principal, que es lo más importante que podemos descubrir o encontrar en la lectura, sea cual sea, leamos. En este caso, sobre el origen del ábaco. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Entonces, el tema que vamos a trabajar es la estructura interna del texto y dentro de ella vamos a descubrir el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Cuántas ideas secundarias, profesor, podemos extraer de un texto? 4, 5, 10, muchas. Idea principal, 1. Tema, también 1. Subtemas, 2 o 3, dependiendo los párrafos que contenga el texto. ¿Sí? Título, 1. Muy bien. Empezamos entonces a definir qué es el texto. Sabemos que el texto proviene de la lengua latín textus, que significa tejer, trenzar o entrelazar. ¿Qué tejemos? ¿Qué trenzamos o qué entrelazamos? Ideas, para que se vuelva todo un texto coherente, para que así tenga las partes que contiene un texto: inicio, nudo y desenlace. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo de dónde proviene la palabra texto y qué significa, podemos definir el concepto. Texto, sabemos que es un conjunto de enunciados relacionados por un mismo tema. ¿Es verdad? Por eso se vuelve un texto coherente, que tiene sentido. El texto tiene una
intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto, y ese texto puede ser oral o escrito. Es por eso que hoy en día sabemos muchas historias de nuestros antepasados, y eso se escribió cuando se creó o se inventó el papel y la tinta. Y aquellos que sabemos y que no le encontramos escritos por ningún lado es porque fueron contadas o narradas de una generación a otra, ¿sí? Y ha ido sobreviviendo así, de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, o de tiempo a tiempo, o de generación a generación, ¿sí? Ok, continuamos entonces. Ahora vamos a ver una tortuga. A ver, ¿qué más? ¡Wow! 2 tortugas, pero si te das cuenta que tienen casi el mismo perfil, ¿no? O es la misma, tomada de diferente o de 2 ángulos. Vamos a ver, ¿sobre qué trata? ¿Tratará sobre una lectura específica de tortugas? No, nos habla sobre una clase de tortugas. Dice: a los habitantes de la selva nos suelen tildar de charapas, cuando la charapa arrau, Podocnemis expansa, es en realidad una especie de tortuga de la familia Podocnemidida. Esta familia de reptiles no retrae la cabeza hacia atrás, sino que lo oculta hacia los lados. Además, cuenta con un caparazón aerodinámico que facilita la natación. El mote del charapa estaría asociado principalmente a la lentitud, con lo que los selváticos solemos hablar y vivir en general, lo cual puede verse como una virtud o como un defecto a la vez. Entonces, si te das cuenta, no hablamos de la tortuga, hablamos del perfil que se le da a la persona de la selva, es decir, a los selváticos. ¿Y cómo comparan el perfil de esta tortuga con los selváticos? Por su lentitud, que dice puede ser una virtud o un defecto, y es en la forma de hablar, en la forma de vivir generalmente, ¿sí? Ok, a ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a extraer de este texto? Vamos a extraer lo siguiente. A ver, veamos. Hablamos acerca del estudio de la estructura interna de un texto. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? Tema, título, idea principal, idea secundaria. Y cada uno de estos elementos forman parte de una estructura. Y esta estructura es la de un texto. Ahora vamos a ver qué entendemos por tema. A ver, ¿qué entendemos por tema? Tema lo definimos así: es el asunto descrito y explicado en el texto. Trata sobre qué o quién se habla. Repetimos, el tema es el asunto descrito y explicado en el texto, y trata sobre qué o quién se habla. ¿Cómo podemos descubrir el tema dentro de un texto? Vamos a ver a continuación. Dice, el tema lo reconocemos a través de las siguientes preguntas: ¿de qué se trató en el texto? ¿O de qué se habló en el texto? ¿Sí? Muy bien. Y si nosotros recordamos la lectura de la charapa o los charapas, ¿de qué se trató el texto? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el tema? Entonces, en el texto que acabamos nosotros de leer, el apelativo de charapa. Muy bien. Y sabemos que ese apelativo viene de acuerdo a la lentitud ¿de quién? De una tortuga, ¿no? Y que lo relacionan con la lentitud o con la forma de vivir de los hombres o de las personas de la selva, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos a continuación. Definiremos qué es un título. El título se dice que es aquella frase nominal que contiene el asunto específico del tema. Es decir, lo va a sintetizar y va a ser expositivo. Vamos a encontrar en algunas obras que quizás el título no se relaciona o no le vamos a encontrar ninguna relación quizás con el contenido. Pero sí, en este caso el autor lo puso, no fue porque se le ocurrió o por locura, sino porque de una u otra forma por ahí escarbando encontramos una relación. Por ejemplo, Aves sin nido de Clorinda Mato de Turner. ¿De qué tratará esa obra? Si no lo has leído pensarás que son aves que no tienen nido. Es decir, que son, vamos a llamarlo así, huérfanos.
pero sin embargo a nido nos habla, y si nosotros podemos observar en el contenido, es el abuso que se le da al hombre indígena, ¿no? Al indio, al campesino, el abuso de poder, a quienes le roban sus chacras, sus tierras, sus animales, y a quienes por ser tan inocente, tan ingenuo, lo involucran en la muerte de un personaje en esa historia. ¿Sí? Entonces, mire, otra obra que pues su título quizás no da con el contenido. Vamos a ver sobre La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. La ciudad y los perros es una novela, y sin embargo nos habla de cómo se vive en el interior de un colegio que existe aún, ¿no? Que es un colegio interno, un colegio militar, y aparecen muchos personajes, y cuál es la vida, el abuso que se comete ahí, las travesuras, ¿no? Las ideas, las ganas de descubrir lo que el mundo le entrega, en este caso a los jovencitos, quienes pues estudiaban ahí. Otra obra que encontramos también, cuyo título quizás te llama mucho la atención, El Sexto. Y si tú no has leído, no has visto esta novela literaria, te vas a dar cuenta pues que no es contar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sino el nombre que se le da o tiene, si no me equivoco, un penal, ¿verdad? Y que pues ahí los presos son aislados o son puestos en la carceleta de acuerdo a la clase social. ¿Te das cuenta? Entonces, bien, el título a veces tiene relación o sintetiza toda la historia. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. A ver, ¿cuál es el título del texto que acabamos de leer sobre el charapa? A ver, dice La tortuga charapa, ¿sí? Porque ¿de dónde nace el apelativo? Del origen de este ser, de este animalito, ¿verdad? De la tortuga charapa, ¿sí? Muy bien, continuamos. Ahora observamos la idea principal. Siempre nos dicen que la idea principal es lo más importante de toda la historia de la lectura. Dice, es la idea que representa el contenido más importante del texto. Y la idea principal siempre se va a expresar en una oración. Ejemplo, el apelativo de charapa, virtud o defecto, simboliza la lentitud del poblador selvático. Muy bien, esa es la idea principal. Ahora, ¿cómo descubrimos o reconocemos en un texto la idea principal? Vamos a verlo a continuación. Lo hacemos a través de las siguientes preguntas. 1. ¿Qué se dice del tema? O 2. ¿Qué postula el autor sobre el tema? Entonces, teniendo en cuenta estas preguntas, rápidamente la respuesta es la idea principal. Por ejemplo, en el texto del charapa dice, ¿qué se dice del tema? A ver, vamos a descubrir. Dice, la idea principal, en este caso no del vídeo, sino sería de, a ver, ponlo ahí, del texto, es el apelativo de charapa, virtud o defecto, simboliza la lentitud de poblador selvático. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces esa es la idea principal del texto, ¿sí? Continuamos. ¿Qué son las ideas secundarias? Ellas son un complemento a la idea o a las ideas principales, proporcionando datos, detalles, circunstancias o aclaraciones. Se puede prescindir de ellas sin que el texto pierda su mensaje esencial. Ejemplo, tenemos, miren, la tortuga charapa oculta la cabeza hacia los lados y la caparazón de las tortugas charapas facilitan la natación. ¿Te das cuenta? Pero se pueden extraer otras ideas secundarias más. A ver, vamos a ver. ¿Cómo reconocemos o cómo podemos nosotros descubrir las ideas secundarias dentro de un texto? Se hace a través de la siguiente pregunta. ¿Qué ideas se desprenden del tema? Es decir, ¿cuáles son esas ideas que ayudan a entender mejor o un poco más la lectura? A ver, vamos a ver. ¿Cuántas ideas nosotros hemos obtenido, ideas secundarias, de la lectura? ¿Sí? 4. A ver, vamos a ver cuáles son. La primera. 1. Charapas.
es en realidad una especie de tortuga de la familia Podocnemididae. 2. La tortuga charapa oculta la cabeza hacia los lados. ¿Sí? 3. La caparazón de las tortugas charapas facilita la natación. Y 4. El mote de charapa estaría asociado principalmente a la lentitud con que los selváticos suelen hablar y vivir. ¿Te das cuenta? En la anterior vimos 2. Aquí hemos extraído 4. ¿Y cuántas se pueden extraer? Muchas más. Siempre y cuando el texto siga teniendo más ideas o más párrafos. ¿Sí? Muy bien. Entonces hasta aquí ya sabemos lo que es un tema, cómo lo podemos extraer, sabemos qué es el título, la idea principal, cómo podemos extraer la idea principal de un texto y las ideas secundarias a través de las preguntas. ¿Sí? No lo olvides, por favor. Bien, a continuación creo que vamos nosotros a resolver ahora ejercicios. ¡Wow! ¿Qué aparece? ¿Reconoces? Sí, es una figura muy bonita, ¿verdad? Muy llamativa, muy llamativa. Si nos damos cuenta, es un genio, una lámpara, Aladín. ¿Quién más? ¿Cómo se llama ella? Jazmín, exacto. Si nos damos cuenta aquí, esta alfombra mágica, que todo el mundo quisiera tenerlo porque de esa manera, pues, viajarías a muchos lugares, ¿no? El monito, que fue fiel, en este caso, a Aladín. Y por aquí encontramos un personaje, dos. ¿Te acuerdas quién era él? Exacto. El mago, el brujo, ¿no? El que aparece, el malo en la historia. Y su fiel compañero, el loro, el perico, el pajarraco, y como lo quieras llamar dentro de la historia, ¿verdad? Entonces, profesor, la lectura que vamos a leer a continuación, ¿es sobre Aladín? Sí. Muy bien, vamos a ver de qué trata esta lectura. Texto 1. Aparece en tu libro en la página 33. Dice: Aladino es el héroe de Aladino y la lámpara maravillosa. Cuento popular del libro Las Mil y Una Noches. En la mayor parte de las versiones del cuento, este personaje es el hijo perezoso de un pobre sastre chino. Tras la muerte de su padre, conoce un mago que, haciéndose pasar por su tío, lo convence para que lo ayude a recuperar una lámpara maravillosa que se encuentra en una cueva escondida. Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enfurece y lo deja allí para que se muera. En su desgracia, el muchacho llora y consigue liberar por accidente al genio, que se encontraba encerrado en una lámpara. El genio ayuda a Aladino, quien pronto descubre que al frotarlo, la lámpara también convoca a genios poderosos dispuestos a concederle cualquier deseo. Aladino acaba siendo inmensamente rico y casándose con la hija del sultán. El mago vuelve con la intención de robarle la lámpara, pero el héroe lo derrota y, libre de enemigos, vive una vida larga y feliz. Y además sucede al sultán en el trono. Continuamos. El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales del marchand o cuento mágico, es decir, aventuras, abundancia de elementos sobrenaturales y escaso realismo, múltiples episodios, junto a un claro afán de entretenimiento. Al igual que en los cuentos de hada, ilustra temas como el conflicto entre el bien y el mal y el triunfo de los débiles sobre los poderosos. El escritor francés del siglo XVIII, Antoine Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de Las Mil y Una Noches. El texto de Galland deriva de tradiciones orales árabes, probablemente sirias, y el cuento todavía existe en dicha literatura. La versión literaria de la historia de Aladino es conocida en todo el mundo, especialmente en Europa y América, y ha servido de inspiración a muchas obras literarias, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de leer es, así a grandes rasgos, cómo nace esta historia sobre Aladín y la lámpara maravillosa, ¿verdad? Muy bien, de todo lo que hemos leído, ahora vamos a extraer lo que ya hemos estudiado
sobre tema, título, idea principal e idea secundaria, ¿sí? A ver. Primera pregunta dice, ¿cuál sería el título más apropiado para esta lectura? A. Los infortunios de Aladino y su lámpara. B. El príncipe de Caspia frente a Aladino. C. El cuento popular de Aladino y su lámpara maravillosa. D. Las mil y una noches es un cuento popular. O E. Peculiar historia de Siria. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Tenemos nosotros y para mí es la respuesta C. La alternativa C. El cuento popular de Aladino y su lámpara maravillosa. Muy bien. ¿Sí? Ok. Ese sería entonces el título de el más apropiado de esta historia. Continuamos. Vamos a borrar. Ahora tenemos la pregunta número 2. Dice, según el texto anterior, el cuento de Aladino, A, se caracteriza por la multiplicidad de episodios y por su tendencia al realismo. B, ilustra la derrota de los poderosos a mano de los débiles como en los cuentos de hadas. C, refleja únicamente las características estilísticas del marchand o cuento mágico. D, es producto de la imaginación creadora de un escritor francés del siglo XVIII. O E, ha inspirado a más artistas americanos y europeos que artistas árabes. No, para mí, según el texto anterior, el cuento de Aladino, B, es la B. ¿Qué dice la B? Ilustra la derrota de los poderosos a mano de los débiles, como en los cuentos de hadas. Si nos damos cuenta, como en este caso Aladino, que era un chiquillo, ¿verdad? ¿Derrota a quién? En este caso al mago, ¿verdad? Quien se quería apoderar del reino, quien quería desposar a Jasmine, que era la princesa, y vencer o derrotar, en este caso, al sultán. ¿Sí? Ok, entonces la respuesta es la B. Continuamos. Pregunta número 3. ¿Qué dice la 3? De acuerdo con el texto anterior, en la mayor parte de las versiones del cuento, 1. Fue convencido de buscar una lámpara en una cueva por un supuesto tío suyo, pero este enfurecido finalmente lo encerró en ella. 2. Consiguió liberar al genio de la lámpara frotándola por accidente. 3. Una vez hubo descubierto que con la lámpara maravillosa podía convocar a genios poderosos, derrotó al sultán y acabó casándose con su hija. Para poder marcar la respuesta correcta, vamos a ver cuál es verdadero y cuál es falso en este sentido para llegarlo así. En la primera dice, fue convencido de buscar una lámpara en una cueva por su supuesto tío suyo. Es verdad, pero este enfurecido finalmente lo encierra en ella. Es decir, lo deja, ¿no? Lo deja, no lo salva. Muy bien, vamos a colocar aquí verdadero. 2. Consiguió liberar al genio de la lámpara frotándola por accidente. Exacto, porque él no sabía. También vamos a colocar aquí verdadero. 3. Una vez hubo descubierto que con la lámpara maravillosa podía convocar a genios poderosos, derrotó al sultán y acabó casándose con su hija. Sí se casó con Jasmine, pero no derrota al sultán. ¿Me entiendes? Entonces aquí es falso. ¿Cuáles son verdaderas? A ver, 1 y 3, no. 1 y 2, sí. Solo 3, no. Solo 1, no. Solo 2, no. En este caso, ¿cuál es? La respuesta es la B. 1 y 2 son correctas. ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Pregunta número 4. ¿Sí? Muy bien. 4. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver, vamos a ver. A. Aladino y la lámpara maravillosa. B. Las mil y una noches. C. Los príncipes en la historia populares. D. El cuento de Aladino, que presenta ciertas características formales. O E. El texto deriva de fuentes orales. Aquí en la pregunta número 4. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Exacto. La A. Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Pregunta número 5. A ver.
Marca la idea correcta de acuerdo al texto. ¿Qué dice la 5? Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto entre el bien y el mal. Como Aladino no consigue entregar la lámpara al mago antes de salir de la cueva, este se enorgullece. El escritor alemán del siglo XVIII, Anthony Galland, incorporó la historia de Aladino en su traducción de Las Mil y una Noche. El cuento de Aladino refleja las características formales, estilísticas y funcionales de la poesía. El texto de Galland deriva de fuentes materiales árabes, probablemente sirias. Dice, marca la idea correcta de acuerdo al texto. ¿Cuál es? Al igual que en los cuentos de hadas, ilustra temas como el conflicto entre el bien y el mal. Muy bien. Esta para mí es la respuesta. La alternativa A. ¿Sí? Entonces, estas son las 5 preguntas que hemos desarrollado con respecto a la lectura sobre Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Sí? Tú vas a encontrar ahí en tu libro otras lecturas. Tú vas a resolverla, léela con bastante atención, ¿no? Con todos los sentidos bien puestos, y vas a marcar también la respuesta de cada pregunta. Ok, vámonos a resolver otra. Vámonos al texto 3. ¿Sí? En el texto 3, ¿qué vamos a encontrar? A ver, dice: Lima es una ciudad multicultural, heterogénea y fragmentada. En ella se han multiplicado los centros y los circuitos donde se intercambian bienes materiales y bienes simbólicos. La necesidad de recuperar el centro histórico es un síntoma de este nuevo escenario. Ante la proliferación de los centros, la ciudad oficial desea reconstruir el orden perdido. En esta ciudad andinizada y globalizada, mestiza y racista, la expansión de la prensa chicha constituye un fenómeno ideológico que está imbricado con antiguas estructuras que organizan nuestra cultura. Los periódicos chichas constituyen una gramática de las pasiones de los sectores populares, cuyos dos vectores principales son el vedetismo y el fútbol. Ambos fenómenos se presentan asociados con los mandatos de género y los deseos de prestigio y ascenso social. Muy bien. Si nos damos cuenta, hasta aquí lo que estamos leyendo es cómo Lima trata de recuperar algo que, pues, de una u otra forma se dice que es un síntoma de un nuevo escenario. ¿Qué más? Nos habla acerca también de que, pues, esta ciudad andinizada y globalizada, mestiza y racista, la expansión de la prensa chicha constituye un fenómeno ideológico que está imbricado con antiguas estructuras que organizan nuestra cultura. Nos habla también de dos vectores principales. ¿Cuáles eran? El vedetismo y el fútbol. Y que esos fenómenos se presentan asociados con los mandatos de géneros y los deseos de prestigio y ascenso social. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahora? A ver, otro concepto más que nos va a dar ideas más claras para poder extraer lo que son el tema y las ideas, tanto principales como secundarias. Dice, la ideología que transmiten, pese a sus disfraces populares, es marcadamente machista, antipopular y racista. El modelo ideal de ascenso social continúa siendo el viejo paradigma de la mujer que entrega su cuerpo a cambio de una alianza matrimonial ventajosa, el menosprecio racial y la ejemplaridad de los modelos provenientes de los sectores socioeconómicos privilegiados tienen una vigencia persistente en estos periódicos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a marcar su tema. ¿Sí? ¿Cuál será el tema central de este texto? Tenemos Lima, la ciudad multicultural. B, el centro histórico de Lima. C, la periferia del centro de Lima. D, la prensa chicha. O E, la chicha y la influencia de la música. De todo lo que hemos leído, ¿cuál crees tú que puede ser el tema de estas 5 alternativas? Correcto, la A. Muy bien. Lima es una ciudad multicultural. Exacto. Seguimos. Pregunta número 12. En la pregunta 12 dice, ¿cuál sería el título más apropiado de este texto? Las estructuras sociales de la prensa chicha, los sectores populares,
el menosprecio racial, los modelos socioculturales o los conos nuevos, nuevos estratos sociales. ¿Cuál sería aquí? A ver, los sectores populares, puede ser, pero no me convence. El menosprecio racial, los modelos socioculturales, los conos nuevos estratos sociales o las estructuras sociales de la prensa chicha. Yo pienso que es la A. Muy bien, vamos a marcar. Si tú tienes otra respuesta, escríbemela por favor. ¿Sí? Me la mandas al correo y luego la analizamos. ¿Sí? Muy bien. Pregunta número 13. ¿Qué nos dice la 3? La frase que sintetiza adecuadamente el texto es: las nuevas características de la ciudad de Lima, la ruptura cultural de la prensa chicha, las relaciones entre el fútbol y el vedetismo, la prensa chicha responde a una estructura social o las raíces psicológicas de la prensa chicha. Yo creo que la frase que sintetiza adecuadamente el texto es la D, en este caso, ¿sí? Dice, la prensa chicha responde a una estructura social. Muy bien, marcamos entonces la D, ¿sí? Seguimos. Pregunta 14. Según el texto, la prensa chicha, a ver, vamos a ver. Según el texto, la prensa chicha expresa una ideología popular. Desea reconstruir el orden perdido. Es un efecto de la globalización. Expresa la andinización de la ciudad y es androcéntrica y racista. ¿Cuál sería aquí la respuesta en la 14? ¿Cuál? Exacto. Yo creo que también sería las. Es un efecto de la globalización. ¿Sí? Muy bien. Y seguimos con la respuesta de la pregunta número 15. Dice, es falso con respecto al texto. A. La necesidad de recuperar el centro histórico es un síntoma de este nuevo escenario. B. Lima se ha vuelto una ciudad andinizada, globalizada, mestiza y racista. Estamos buscando la idea falsa. C. Los periódicos chichas constituyen dos vectores secundarios, vedette y futbolista. El modelo ideal de ascenso social continúa siendo el viejo paradigma de la mujer. Y los periódicos chichas constituyen una gramática de las pasiones de los sectores populares. ¿Cuál es la idea falsa? La C. ¿Por qué? Porque los periódicos chichas constituyen dos vectores secundarios, no son secundarios, dos vectores principales, primordiales como lo dice. ¿Y cuál era? El vedetismo y futbolistas. ¿Sí? Entonces la idea falsa en este caso es la C. Hasta aquí hemos desarrollado todo lo que son pues textos y hemos conocido, estudiado su parte interna o su estructura interna, como son el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Sí? Muy bien. Tú en tu libro vas a encontrar reforzando lo aprendido y practicando en casa. Léelo con mucha atención, con mucha dedicación, cada uno de estos textos y luego vas a marcar sus respuestas. ¿Sí? Le vas a tomar foto, como lo hemos venido haciendo, y lo vas a mandar como evidencia a mi correo. De esa manera yo entro, lo reviso y pues voy ya colocando una nota. Te pido por favor, hay varios de tu grado que no están mandando. Espero que no seas tú. ¿Sí? Muy bien. Mientras más leamos, aprendemos mucho más. Gracias por tu atención. Nos encontramos una próxima, si Dios quiere. Hasta aquí. Muchas gracias.